La gente en general conoce, aunque fue olvidado durante mucho tiempo, el trabajo de los hermanos Flores Magón y del Partido Liberal Mexicano. En 1901, Camilo Arriaga convoca en San Luis Potosí a los clubes liberales de todo el país para reclamar la pérdida del Estado laico, la intromisión cada vez más majadera de la Iglesia en asuntos políticos durante la dictadura de Porfirio Díaz. Y ahí hace su aparición Ricardo Flores Magón, un joven estudiante de Derecho radical, comprometido, que ya publicaba, si mal no recuerdo, Regeneración en su primera etapa, pero eso se ha publicado mucho. Las primeras etapas son dos grandes tomos, de hecho los tenemos ahorita ahí en el Consejo Editorial, se están obsequiando como todo lo que hace el Consejo Editorial. Eso se ha publicado muchísimas veces. Y platicando con Diego Flores Magón, ya en la época que a mí me tocó presidir, sigo presidiendo el Consejo Editorial, le dije, están con la idea de hacer una nueva publicación de Regeneración. Y yo les dije, ¿y para qué publicamos ese que ya lo publicamos y que siempre es importante, pero que se ha publicado todo el tiempo? ¿Por qué no sacamos la segunda y tercera etapa en su versión facsimilar, que nunca se ha publicado y que además es la época más combativa? Todos estos periódicos se hicieron con un esfuerzo enorme de los Flores Magón y de los integrantes del Partido Liberal Mexicano, porque estaban ya exiliados en Estados Unidos, autoexiliados, porque cada que hacían su trabajo, Porfirio Díaz los detenía, los enviaba a la cárcel, les destruía la imprenta y se llegó al extremo de prohibir que ninguna publicación compartiera ningún artículo firmado por Ricardo Flores Magón, aunque fuese con seudónimo. Entonces se fueron a la tierra de la libertad, a Estados Unidos, para poder hacer sin presión las publicaciones de Regeneración, y uno sabe que tuvieron una persecución tan grande o más que la que vivieron en México. De hecho, hace unos días se cumplió un año más del asesinato de Ricardo Flores Magón, la noche previa a que fuera a ser liberado en la cárcel de Leavenworth, en Kansas. 1922, eso es el centenario, justo se cumplió el centenario, por eso este es el año de Ricardo Flores Magón. Entonces, estos periódicos, ellos trabajaban como nuestros migrantes en Estados Unidos y le arrancaban tiempo y con toda la generosidad para, además con suscripciones y cooperaciones y una serie de cosas, hacer el periódico allá y mandarlo a México, distribuirlo a través de los clubes. Cuando vimos el tamaño del periódico, pues dijimos, un libro de este tamaño con todos los periódicos de la segunda y tercera etapa, pues era un libro como para hacer ejercicio, ¿no? Y hasta de defensa personal serviría. Era poco manejable, o sea, el periódico como tal, pues lo manejas como un periódico, pero un libro con todos los ejemplares era una cosa complicada. Es una lástima que no haya podido acompañarnos como originalmente estaba pensado Diego Flores Magón, porque además de que él tiene la casa del Hijo del Aguizote en el centro del histórico, donde originalmente se llegó a publicar Regeneración y donde en algún momento los propios hermanos Flores Magón pusieron "ha muerto la Constitución" en un aniversario de la Constitución de 1857. Ahí tiene un archivo bien interesante. Hemos hecho cosas realmente valiosas con Diego, y él cuenta mejor que yo la historia porque la vivió. Él tenía algunos de los periódicos, pero no tenía todos. Uno de ellos, inclusive, si mal no recuerdo, tuvo que ser solicitado en préstamo en Europa. Y se hizo un trabajo técnico pues, impresionante. Por ejemplo, pues hay una parte que no se ve el texto. Es la versión facsimilar de los periódicos tal cual existen. Ese ejemplar que se consiguió en Europa es el único que existe. No hay otro ejemplar de ese periódico. Entonces, armar la colección, resolver las dificultades técnicas, plantearse la publicación en esta segunda y tercera etapa, fue un reto grande. Lo presentamos en la Feria del Libro de la Ciudad de México, y ahí yo, sin consultar a Diego, le dije, y bueno, y ahora vamos a publicar la última etapa donde se convocó a la revolución del 20 de noviembre de 1910.
Y vi la cara que puso y dije, yo creo que le estoy planteando algo muy difícil, pero ya tenemos ese compromiso para para el próximo año de hacer esa etapa de regeneración. Como comentaba nuestro compañero Eric, se acompaña de este cuadernillo que tiene no una presentación, sino un artículo de Beatriz Gutiérrez Müller, de un servidor en mi condición de presidente del Consejo Editorial, de Irepan Maya, que es quien conocía a Diego Flores Magón y publicamos con él, Combatimos la tiranía, yo lo impulsé, que es una larga entrevista, no es una entrevista, es un libro como tal de Kaplan sobre la vida de los Flores Magón, que parece una película de aventuras y que era muy difícil ya conseguir. Originalmente se escribió en inglés y batallamos para publicar ese texto. Desde el primer año de la pasada legislatura quisimos sacarlo y hubo ahí una serie de impedimentos técnicos, y a partir de ahí se publicó Regeneración, se publicó Combatimos la tiranía, se publicó un libro extraordinario que vamos a volver a sacar, que se llama Precursores de la Revolución Mexicana, que tiene los relatos de muchos del Partido Liberal, a excepción de Valadez, creo que sí es Valadez el historiador, es el único que no fue combatiente. Todos los demás son testimonios directamente de los combatientes, que de precursores no tienen nada, todos son revolucionarios. En fin, hemos publicado cosas bien, las obras completas de Flores Magón, que nunca son completas, están sus cuentos, sus obras de teatro, artículos, toda la parte de cartas, que es extraordinario, y muchas de ellas desde la cárcel. Entonces, hemos hecho una recuperación bien importante de la lucha que dieron los hermanos Flores Magón, y este es uno de los productos absolutamente originales. Yo digo, y es una mala manera, lo reconozco, pero el libro, esto es gratis, es dinero del pueblo que regresa al pueblo, trabajo de la Cámara de Diputados, ahora en esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Pero, por ejemplo, anda ya en 1.300 pesos desde el mercado negro, ¿no? Entonces, digo, ya la venta, ¿no? Como si fuera. Y se va a convertir en una. También sacó el Consejo Editorial. Yo cerraría planteando lo que originalmente dije, que está en un libro de Fernando Benítez, que no es sobre los Flores Magón, sino sobre la vida del general Lázaro Cárdenas, y que en realidad es un recuento de la revolución. Y hay una parte que es justo la salida previo a la salida de los Flores Magón a Estados Unidos, cuando la madre de ellos, Margarita Magón, está moribunda. Ella ya está en sus últimos momentos y está con Enrique, el más chico de los hermanos. Jesús y Ricardo están presos por Porfirio Díaz, y ella le dice a su hijo, que se escapó por los pelos de la detención, que lamenta mucho que sus hijos no puedan ir a despedirse de ella, pero que lo que más lamenta es que le hayan dado el gusto al tirano negarles el permiso para que fuera a verla, porque algunos amigos de ella le solicitaron a Porfirio Díaz. El padre de los Flores Magón había sido combatiente contra la intervención francesa en las tropas de Porfirio Díaz, y entonces tenían amigos en común, y en esas estaban cuando tocan a la puerta de la casa de Margarita Magón y de los Flores Magón. Y es un enviado de Porfirio Díaz que pide hablar con doña Margarita, pasa y en su lecho de casi muerte le dice, sus hijos van a venir a verla. Y entonces ella le dice, mire, realmente lo agradezco, yo pensé que el presidente Díaz no tenía un rasgo humano, y ella le dice, solo que se apuren porque si no, no me van a alcanzar. Y él le dice, no se preocupe, doña Margarita, van a venir a verla, pero el presidente Díaz quiere pedirle algo. ¿Y qué quiere de mí el presidente Díaz? Pues quiere pedirle que se comprometa, ellos se comprometan a no volver a atacarlo. Y entonces ella se queda meditando un momento y le dice, mire, antes prefiero verlos colgados de un árbol a que se retracten de su lucha contra la dictadura. Y por supuesto no muere sin ver a sus hijos, y ese es un punto de quiebre para ellos, porque Jesús, que también estudiaba Derecho, ahí ya no sigue la lucha revolucionaria, pueden decir algunos, la aventura que Ricardo y Enrique continuaron con mucha tenacidad. Cierro, hay un libro, había pasado muchos años sin que se escribiera sobre los Flores Magón,
y hay un libro que se llama El regreso del camarada Ricardo Flores Magón de Leibniz. Yo lo compré con mucha ilusión porque dije, el rescate a estas alturas de un revolucionario sin igual, ideólogo de la Revolución Mexicana, me parece un hecho excepcional. Ni siquiera terminé de leerlo y regularmente termino los libros que empiezo. Ya muy avanzado el libro, con como 500 páginas, y a las 470 de plano no lo aguanté y lo aventé porque es una porquería de libro. Lo aprovecho para hacerle el comercial respectivo, porque es absolutamente injusto, majadero, inexacto, insolente, con un nombre tan grande como Ricardo Flores Magón. Tiene inconsistencias tan grandes como decir que a los hermanos Cerdán los mataron el 20 de noviembre. Un historiador medianamente decente que hubiera leído una de las estampitas que nos dan en la primaria sabría que no fue así, que los mataron un día antes, ¿no? Entonces, en fin, no había mucho sobre los Flores Magón. Estaba casi todo lo que produjeron olvidado, como los propios Flores Magón. Y ahora, por lo menos el Consejo Editorial ha hecho un esfuerzo grande para recuperar su lucha y su obra, y nuestra misa de nosotros, pero nuestro trabajo político es tan consistente, diría yo, que este es el año de Ricardo Flores Magón, tanto no solo en la Cámara de Diputados, sino a nivel nacional. Y el año entrante, que se cumplen 100 años del asesinato del general Francisco Villa, pues será el año del general Francisco Villa, también a nivel nacional y a nivel de la Cámara de Diputados. Entonces, algo sacaremos. Yo creo que quizás los 2 tomos de Friedrich Katz, que es lo mejor que se ha escrito sobre Francisco Villa, aunque ciertamente el Pancho Villa de Paco Ignacio Taibo II, que se publicó después, aporta muchísimo y es un extraordinario trabajo. También quizás ambos habría que publicarlos, en fin, pero no estoy aquí para platicar lo que estemos pensando que vamos a hacer en el Consejo Editorial el año entrante, sino para presentar este político de la segunda y la tercera etapa del diario Regeneración del Partido Liberal Mexicano y centralmente de Ricardo Flores Magón. Entonces, pues abrimos un espacio más bien para si hubiera algún comentario, alguna pregunta. Hay 100 de estos. Entonces hoy todo el mundo se va a llevar su paquete porque lo presentamos en la Feria del Libro del Zócalo y se pusieron un poco de mal humor porque yo comenté ahí que había ejemplares para obsequiar y era un auditorio enorme y se hizo una cosa descomunal. Cierro planteando que me sorprende mucho que en el stand del Consejo Editorial, ¿qué número tiene el stand? C53. Yo esperaría que hubiera ahí filas de gente, porque los libros son gratis, son carísimos, y hay libros, y son buenos libros. No digo, va a haber por ahí alguno que no sea tan bueno, pero en general son muy buenos libros. Y yo creo que la gente no sabe o desconfía. Si son gratis, dicen son de puras porquerías ahí. Y la verdad es que tenemos cosas realmente... Exacto, y aún así, pues no hay mucha gente ahí en el consejo. Es como para que ya no tuviéramos ni un libro a los 2 días de la presentación del stand, porque más no hay límite de cuántos libros se puedan llevar, ¿no? La madre, yo ya me hubiera llevado todos, pues sí, digo de a uno en uno, ¿no? Pero ahora el tema es, no vayan a ser como yo, que tengo montañas de libros, el tema es que los lean también, porque si no los leen, pues, sigue habiendo, no hay otra manera de acceder más que leyéndolos, ¿no? No, lo que pasa es que uno también, pues es un plan. Ya me salí por otras cosas, pero cierro con eso. Hay quien de repente va a mi casa y ve una locura de libros y me dicen, ¿y ya los leíste todos? Digo, cabrón, si yo voy a tu casa y abro el refrigerador y te pregunto que si ya te comiste todo, pues es un absurdo, ¿verdad? Porque tu plan es comértelo, pero está ahí justo para que hagas eso. Entonces, con los libros es igual, es un plan de vida, de lectura. Ya si le alcanza a uno la vida o no para cumplirlo, esa es otra historia. Creo que yo me he puesto un poco ambicioso en el plan de lectura, porque el número de libros que tengo ahí pendientes, pero pues aquí tienen esta, pues como aquí lo hemos comentado ambos, esta joya, que yo creo que sí lo es un trabajo
muy meritorio, sobre todo de Diego Flores Magón. No me adorno, porque nosotros pusimos el dinero, la idea, el plan, pero toda la realización de la obra como tal es mérito de Diego Flores Magón, que es un hombre además pues, que conoce. Esto es una lástima porque no nos haya podido acompañar, pero en términos generales yo más o menos les platiqué de lo que se trata y abrimos el micrófono, ¿no? Y abrimos para comentarios, si alguien quiere. Nadie agarre monte, porque si no, Antes de que... aguárdense que a las 6, yo me voy poquito antes de las 6, a las 6 tenemos que liberar la sala, ¿no? Un poquito 10, antes, al 10, pues ahí está, 6. y yo a las 6 transmito, entonces apenas se atiende. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pues está abierto el micrófono, adelante. Gerardo, quiero felicitarte a ti y a todo el equipo por estas excelentes publicaciones. También por allí está la novela de Gutiérrez de Lara que publicaron ustedes. Qué bueno que estás en la comisión editorial. También esa biografía de Praxedis Guerrero, y bueno, podría citar más. Tú los conoces mejor. Entonces, se me hace muy buena idea, ¿sí?, que en el año de Flores Magón se conserven publicaciones. Decía García Lorca que las palabras se las llevaba el viento y que no había como los escritos y las publicaciones. Máxime que hay muchas obras o mucha obra de Flores Magón, como decimos, desperdigada. Cuenta Diego Flores Magón, tú lo mencionaste también, en Europa tuvieron que conseguir esto. Entonces, ¿qué más que es patrimonio mexicano? Me tocó visitar a Diego ahí en la casa del hijo del aguizote, personalmente así en la talacha, digitalizando el otro tomo, para sacar otra edición facsimilar de la primera época de regeneración. Entonces los felicito. No creo que haya muchos diputados que lean libros y que los promuevan así. Entonces te felicito a ti y a todo el equipo, a todos los que los acompañan, porque es un equipo de muchas personas. Y también el domingo antepasado, en la jornada semanal, Diego Flores Magón dedicaron el suplemento a Flores Magón, y Diego ahí habla de esto que acabas de mencionar, el trabajo que cuesta sacar estas publicaciones. Tienen mucha razón, a veces nada más hay un ejemplar. Entonces vamos a valorar esto, los felicito, y qué más quisiéramos que todo el mundo estuviera pendiente y que no nos olvidáramos de Flores Magón, como lo hemos hecho en estos 100 años, y que el próximo año no nos olvidemos. Les agradecemos el empeño y la generosidad para todos, y los felicitamos, y nos da mucho gusto tenerlos a todos ustedes por acá. Es la única manera, yo creo que de conocer estas publicaciones, porque estando acá en provincia pues no es fácil verlas. Los felicito a todos el equipo, son muchos los que han trabajado, y gracias. Muchas gracias. Yo aprovecho el comentario. El próximo año son 150 años del natalicio de Ricardo Flores Magón, pero ya era este año y también el siguiente, y además el año siguiente es 100 años del asesinato de Francisco Villa, que había dicho que Parra le gustaba hasta para morir, y se la cumplieron. Pero sobre la obra de los Flores Magón, no solo es importante su recuperación en el sentido de que estaba dispersa, de que estaba olvidado el personaje, de que decían que nuestra revolución no había tenido un plan y una visión ideológica. O sea, el programa del Partido Liberal son los 4 pilares de la revolución, de la reforma a la Constitución de 1857 realizado en el Constituyente del 17, el tercero de la educación pública, la que gratuita, el 27 de la recuperación de la riqueza del subsuelo, incluido del petróleo, que fue letra muerta esto último, hasta que en 1938 el general Lázaro Cárdenas pudo expropiar, el reparto agrario que Ponciano Arriaga alertó desde el Constituyente de 1957 con su voto particular, que era importante romper con la estructura feudal existente en el campo mexicano, el 123 de los derechos de los trabajadores y el 130 del Estado laico. Pero no solo eso, sino leyendo la obra de Ricardo Flores Magón, vemos la profundidad de su pensamiento y las asignaturas pendientes que tenemos a estas alturas todavía. Pues se me olvidó que Eric me preguntaba si había algún paralelismo. Más que un paralelismo, hay una deuda. Por ejemplo, que no está en este trabajo, el 19 de noviembre de 1910, un día antes de que inicie la revolución, porque hay quien piensa en Madero, en el plan de San Luis que convocó al proceso revolucionario. Yo hay una parte que me sé prácticamente de memoria, donde dice: fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron, fui
fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podía negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. Entonces todo el mundo piensa en Madero como el líder de la revolución, que ciertamente fue, pero Ricardo Flores Magón también convocó al 20 de noviembre de 1910 a la revolución, juntos pero no revueltos. O sea, él dijo, sí, vamos en la misma lucha, pero nosotros no representamos lo mismo. Desde un principio marcó distancia con Francisco y Madero, y cuando Madero ya en el gobierno tomó una visión conservadora, por decirlo de alguna manera, o esperando que las instituciones resolvieran los graves problemas por los que el pueblo se había levantado en armas, Ricardo Flores Magón no solo tomó distancia, sino combatió al gobierno de Madero. Pero el 19 de noviembre de 1910 dice, mexicanos, mañana vamos a tomar las armas y vamos a deponer al tirano, pero no nos conformemos con quitar a Porfirio Díaz para poner otro en su lugar. Tenemos que, con el mismo esfuerzo, podemos cambiar el sistema económico, porque si no cambiamos el sistema económico no cambiamos nada. A más de 100 años yo creo que Ricardo Flores Magón sigue teniendo razón, y que nosotros deberíamos cambiar el sistema económico de nuestra patria, intentar un camino diferente para la humanidad desde México. Pero no solo eso, yo repito mucho la frase, que es una frase aparentemente muy sencilla de Ricardo Flores Magón, que dice que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que, insisto, parece muy fácil, pero a vivir, no a sobrevivir, no a malvivir, no a pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades, sino a disfrutar de este regalo maravilloso que es la vida, y a ser feliz, que todavía es un objetivo mucho más grande y que no se resuelve de manera económica, pero que parte de que nadie sufra por carencias económicas, ¿no? Entonces, el pensamiento revolucionario de Ricardo Flores Magón, humanista, bueno, la carta que tiene cuando le dicen que se retracte de sus principios, de su posición anarquista cuando está en la cárcel por haber cuestionado la participación en la Primera Guerra Mundial del pueblo de Estados Unidos. Y él dice, bueno, el día que me convenzan de que un niño o una niña muera de hambre, o que una mujer tenga que optar entre dos horrores como es morirse de hambre o prostituirse, entonces yo cambiaré mis puntos de vista, ¿no? Y partes que conoce mucho la gente. Aquí yace un loco, aquí yace un soñador, pero nunca aquí yace un cobarde. Reitero, parecen como cosas en su contexto, tienen un poder, una consecuencia, porque Ricardo Flores Magón nunca renunció a su visión, a sus principios. Pudo haber sido vicepresidente de la República con Madero, lo invitó y él no aceptó. No sé si hubiera acabado igual que Pino Suárez, pero es una hipótesis ni siquiera que uno se debe plantear, porque la visión que tuvo era un anarquista en el mejor sentido de la palabra, porque ahora no se sabe lo que es un anarquista y se usa para descalificar, pero un hombre absolutamente convencido de enfrentar a las estructuras de poder y de luchar por la libertad del pueblo y de la patria, y ya planteado en objetivos mayores de la liberación de la humanidad toda, porque se relacionó en un momento en que el anarquismo era muy poderoso en el mundo, con prácticamente todas las cabezas lúcidas de mujeres y hombres que impulsaban esta posición política libertaria. Entonces, sí es muy importante, y nuestro compañero menciona algunas obras más que hemos publicado, que son verdaderas joyas, ¿no? Yo insisto, el de Precursores de la Revolución Mexicana es un trabajo de compilación que hizo Diego Flores Magón, que me parece espléndido. Recupera mujeres y hombres olvidados. Yo olvido mucho una mujer que es adinerada, que vive en Estados Unidos, que vive muy bien y renuncia a su amor, está enamorada y le dice a su amante, yo me voy a la revolución. Y él le dice, no me quieres, y ella dice, no, el que no me quieres eres tú. Si me quisieras me acompañarías a luchar por la libertad de la patria. Y ella se viene con la hija y paga con su vida. Es una historia que está ahí en Precursores de la Revolución. Se me olvida el nombre de ellas, lamentablemente. Lo voy a checar y ya tenerlo en la cabeza siempre que lo comparta. Entonces tiene cosas verdaderamente excepcionales, ¿no? Pero hoy estamos aquí con el político. Hasta atrás y luego acá. Buenas tardes a todos. Rubén Ortega Montes, de Ocotlán, profesor universitario de la Universidad de Guadalajara en 2 centros, en el CUSH y en el Centro Universitario de la Ciénega, y otras también como el UNED, UVM y el IDEG.
Diputado, qué bueno que vienes, qué bueno que viene una voz fuerte, con temperamento y con carácter. El temperamento sabemos que es esa enjundia que le pones a las cosas, y el carácter es la calma con las que también controlas la situación siempre. En Jalisco estamos viviendo un momento político sin principios, sin valores, en donde todos están al vaivén. Y cuando digo todos, digo incluso los diputados guindas, los diputados obviamente PAN, Verde, todos los demás. Estos diputados nos están haciendo garras al Estado. Es hora de que palabras, discursos, principios y valores vuelvan a tomar lugar en este estado de Jalisco. Es hora de que Jalisco salga adelante y que tenga luz y que tenga voces. Aquí está José Luis, creo que lo vi, ya se fue José Luis Sánchez. Creo que es momento de que tengamos voces quienes representamos colectivos de desaparecidos como Luz de Esperanza, que ni tan siquiera nos recibían en Palacio de Gobierno, que tuvimos que ir y decir cómo están desapareciendo a los desaparecidos a través de la estrategia del gobierno del Estado. Y bueno, esto lo repetimos en diferentes foros. Muchas gracias. Estas luces de regeneración irán a los lugares en donde se practica la universalidad del pensamiento, que son las universidades, y te ofrezco, luego me pongo en contacto para ver si nos visitas en Ocotlán, a los lugares de la universidad, y puedas darnos alguna charla sobre esto. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí que no está en regeneración la situación actual de Jalisco, pero ciertamente Ricardo Flores Magón decía, ayer lo repitió el compañero presidente, ayer más bien lo recordó, porque es una frase muy utilizada de él, que solo el pueblo puede salvar al pueblo. A mí cada que yo recorro el país y voy a un municipio y me dicen, es que aquí no ha llegado la cuarta transformación, el alcalde es culebra, que no sé qué, quién sabe qué, yo les digo, pues cuéntenme algo nuevo, o sea, así está. Y luego, pues ni modo que yo vaya a venir a nalgar al alcalde, les digo, pues le toca al pueblo cambiar esa situación, pues le toca al pueblo de Jalisco hacerse cargo de los diputados incluidos, porque no van a ser los diputados los que van a cambiar la situación, es el pueblo el que la va a cambiar. Ayer demostró su enorme poder, ya entrando en digresiones, una movilización inédita, histórica, poderosísima. Entonces es el pueblo el motor fundamental de las transformaciones, es al que convocó siempre Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón nunca dudó de que era el pueblo el que tenía que luchar, el que tenía que convocar, el que tenía que despertar, el que debería generar la politización, al que debería comprometer. Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? Jalisco no va a escapar al proceso de transformación, de hecho no está fuera del proceso de transformación, está en su proceso de maduración. Y acá es donde Buenas tardes, Javier Martínez. Con base a lo que cuentaste del 19 de noviembre de Ricardo Flores Magón, que no había que conformarse con quitar el tirano y poner otro. ¿Qué opinión te merece la propuesta que hizo ayer Andrés Manuel López Obrador del humanismo mexicano? Porque finalmente el pueblo, como tú dices, está empezando a tener conciencia del poder que tiene. Entonces el pueblo dice que Noroña es el que sigue. Bueno, ayer me fue muy bien, pero tampoco está en regeneración. Y yo creo que en el tema, pues ahora sí que es otro tema, ayer acompañó al presidente al final de un largo discurso, 6 horas de marcha, durísima. La gente, yo mañana lo voy a comentar en tribuna, porque pues para muchos, para la oposición menos que para nadie, no pueden entender lo que se vivió ayer, porque no es 6 horas de marcha, es 6 horas de recibir el apoyo, el respaldo, el amor, que a veces es abrumador del pueblo, porque la gente estaba en un nivel de euforia enorme. Entonces el saludo, las fotografías, el jaloneo, todo es
Y el compañero presidente se lo echó y luego se echó. Yo llegué directo a sentarme ahí a la plancha del Zócalo y él todavía llegó a hacer casi 2 horas de discurso. Y al final hizo una visión programática, digamos, ¿no? Filosófico-programática de lo que desde su punto de vista es la cuarta transformación que él encabeza. Yo creo que sería irresponsable comentar aquí, y más en pocos minutos. Habrá que revisar todo lo que planteó con toda calma, y él además dijo que va a escribir un libro sobre esto, ¿no? Yo en lo personal creo que hay que cambiar el sistema económico, que esa es la transformación fundamental que se debe realizar. Y hay una discusión teórica si se puede solo en un país, si se tiene que ser en toda la humanidad, en todo el sistema capitalista, pero se puede aportar a abrir un camino diferente para la humanidad de México. Yo estoy convencido de eso y será parte de la discusión política que se abrirá en el marco del proceso del relevo del compañero presidente. Pero sin duda, en una charla, no comentó ninguna infidencia, en una charla hace relativamente poco que tuve con nuestra compañera amiga Claudia Sheinbaum, ella manifestaba su preocupación en esto, de que no había un libro que planteara lo que era el obradorismo, la cuarta transformación, que todo estaba en la cabeza y en el corazón del compañero presidente, pero pues ya ayer él dio una primera definición y se ha comprometido además a presentar un texto completo sobre el particular, que será sin duda un elemento de discusión importante. Ahora sí, la compañera, ¿no? Hasta acá, sí, claro. Gracias. Perdón, es que pensé que habían pasado el micrófono allá. Tampoco está en regeneración, pero en 3 minutos. Mira, mi nombre es Jaime Alegría Ángeles. Soy una persona que salí realmente de la pobreza, pero inmunda. Soy esta persona. Y tengo mi astenia gravis. O sea, estoy madreado todo el tiempo, cansado, débil. Sin embargo, estudié, soy actuario, tengo una maestría en finanzas y fui asesor de bancos. Esto te lo digo porque está al alcance de la gente poder hacer algo. No todos se lo pueden dejar al gobierno. Entonces, mi padre era obrero, no fue a la escuela, mi mamá tampoco. Pero yo te iba a aconsejar, porque en una presentación que yo hago ahí para que les sirva a los muchachos que no estudien en escuelas patito, ¿no? Yo te iba a decir que les dijeras a los papás que no hagan algo que yo le llamo el juego maldito, le pongo yo, porque los papás le hacen, vete a la escuela y se descansan, ¿no? Se sientan a almorzar y toda madre, ya el niño se fue. Luego van y lo recogen y si son muy responsables le dicen, haz la tarea. Y el chamaco va y se sienta ahí. Pero resulta que ahorita agarras un muchacho, que yo puedo agarrar a este joven, que le digo, es decirle, oye, dime el 17% de 154. Ni madre, no saben nada, hasta la prepa, ¿eh? Entonces yo lo que te digo es, el papá también, o la mamá, debe de asegurarse que el hijo aprenda. Los maestros, yo tengo una experiencia de haber visitado 2 veces el estado de Morelos completo, 1,700 aulas, poniéndoles el sistema de multimedia, que fue un robo, y luego poniéndoles el internet. Nada más, ahora sí estaríamos en la digresión de la digresión de la digresión. No, nada más, porque para que tú lo mencionaras y decirles a los papás, asegúrense que los hijos aprendan, porque si no aprenden, o sea, es muy sencillo hacer algo que se llama quiz en el TEC de Monterrey. Te enseñan algo y te hacen un examen inmediatamente. Era lo que te iba a decir, que hay que decirle al pueblo, pues que también ponga su parte, ¿no? Por favor, es lo único, realmente. Muy bien. Bueno, yo creo que sí, todos debemos poner nuestra parte, nada más que es muy difícil pedirle a los padres que vean que sus hijos aprendan si ellos mismos no aprendieron y si además tienen condiciones de pobreza brutal y de desigualdad y de injusticia social monstruosa, porque no es un asunto solamente de voluntad personal, sino es un asunto de que la mayoría de la población está condenada a que se la chupe la bruja y tenemos que cambiar esas condiciones. Simplemente recibimos el país con la mitad de los niños comiendo una vez al día y con el 80% comiendo una vez al día si son indígenas. Entonces eso no lo resuelves con ninguna voluntad ni con ninguna supervisión, eso lo tienes que resolver con políticas públicas, ¿no? Acá a este lado querían comentar algo.
Buenas tardes, soy Marilu Yepes y yo quisiera saber su visión respecto al cambio de sistema económico. ¿Dónde cree usted que debería partir esta situación tan importante que sería toda una revolución en nuestro país y resolvería muchos problemas? Si desde las bases, en la educación, en la transformación de estructuras del sistema educativo, de los programas de estudio, o desde la cúpula y el poder de personas que tengan conciencia para poder iniciar este movimiento que realmente cambiaría mucho nuestro país, la situación de nuestro país, y resolvería muchos problemas. Gracias. Fíjate que tu comentario me hace pensar en que quizás uno a veces no expresa lo que vamos a enfrentar, porque yo creo que si lográramos dar un paso hacia la transformación del sistema económico, lejos estaríamos de resolver ningún problema. Yo creo que se generaría más bien una bola de nuevos problemas, ¿no? Porque estaba pensando, nosotros publicamos un libro que se llama Hidalgo, la vida del héroe, de Castillo Ledón. Y hay una parte, cuando los descubren, solo dos se comportan a la altura, que es la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y Hidalgo. Todos los demás culiaron, la verdad se ha dicho. Y luego ya cuando la revolución toma forma, porque 35 acuden al grito de independencia y luego ya trae 70,000, Hidalgo con las manos desnudas. Hay un momento que está en discusión con Allende. E Hidalgo le dice: pues todos los que empiezan tareas como la que estamos haciendo no ven derechos, pero en realidad tendríamos que plantearnos una modificación. Uno de los libros que tenemos ahí en el Consejo Editorial se llama Abolición del Trabajo, y es una reflexión bien poderosa sobre esta idea de cambiar la forma de producción y la forma de relación de los seres humanos. Pero bueno, estoy hablando en sentido aparentemente especulativo, ¿no? Pero sí, hacia allá tendríamos que ir. Bueno, pues gracias, perdón. Andamos ya con el tiempo encima. Porque ya nos dicen que está el tiempo, porque todavía la gente bien tomar su libro. Nada más, escuchando a Gerardo y siguiendo su trayectoria desde la tribuna del Congreso, en donde su desempeño ha sido magistral, conociendo más acerca de su pensamiento revolucionario y su identificación con el ideario de hombres como los Flores Magón, pues me queda claro que es garantía de continuidad y profundización de este proceso de cambio y de transformación. Y yo lo que le quería preguntar era algo muy sencillo. ¿Por qué la insistencia de algunos autores e historiadores de presentar a los hermanos Flores Magón como precursores solamente, o en el mejor de los casos ideólogos, más no protagonistas fundamentales? Eso es todo. Bueno, hasta de filibusteros los acusaron, porque cuando hay una parte en precursores de la Revolución Mexicana, lo voy a decir muy rápido, espero, y si no sacamos los libros y los entregamos allá afuera, en precursores de la Revolución Mexicana llega el general José María Leiva, creo, y Simón Berthold, y le dan $10, creo que 2 o 4 cartuchos y una pistola para los dos, y les dicen: vayan a revolucionar Baja California. Y ellos, en vez de decir: no bromees, pues ni siquiera me das 2 pistolas, es una para los dos, ahí van a Los Ángeles, y los Flores Magón se comprometen a dar armamento, y ahí llegan, no me acuerdo si 200 o 500 rifles nuevecitos con cartuchos y todo, y luego no consiguen más que a 20. Pero participaron en la revolución, convocaron a la revolución, y ha habido una intención de un sector de historiadores de obviar, de efectivamente descalificar. No, ojalá como ideólogos, o sea, ni siquiera algunos historiadores plantean que no había tenido ideología la Revolución Mexicana, y yo creo que el gran ideólogo es Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. En fin, pues se nos fue el tiempo rapidísimo entre nuestras digresiones generales y las mías primeras. Yo fui el provocador de las digresiones, me confieso culpable, y les vamos a obsequiar a todos los que quieran llevarse un ejemplar de esta obra, El Político de Regeneración. Es para ustedes, es dinero del pueblo que regresa al pueblo. Gracias, y pasen por los libros.